Buenas noches. Bienvenidos a este acto donde presentamos la nueva edición de Los orígenes de la pretensión cristiana, aunque hoy más que presentar un libro queremos hacer una propuesta de trabajo, pues esa era también la intención del autor. Luigi Giussani no concibe este libro como una obra autónoma, sino que la inserta dentro de lo que él llama el percorso, que en español se ha traducido como Curso Básico de Cristianismo, que es la propuesta de método de conocimiento del hecho cristiano que nos lanza don Giussani a través de 3 libros, ¿no? Un recorrido que empieza en el sentido religioso, que ya presentábamos aquí hace poco más de año y medio, Los orígenes de la pretensión cristiana y el porqué la Iglesia. A Luigi Giussani se le conoce fundamentalmente por ser el fundador del movimiento eclesial Comunión y Liberación, aunque él reiteradamente insistió en que nunca pretendió fundar nada, sino que se limitaba a seguir lo que la realidad le iba suscitando, las cosas que sucedían. Pero lo hacía con una lealtad asombrosamente radical, que le llevaba a tomar decisiones que aparentemente podían resultar sorprendentes, ¿no? O exageradas. Parto de un ejemplo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que era un encuentro fortuito en un tren con 2 chavales con los que coincide en el asiento, algo que perfectamente podría no haber sucedido y que dio origen a que hoy estemos aquí, ¿no? Hablando con estos chicos, enseguida se dio cuenta de que estos chicos evidentemente tenían fe, como todo el mundo en Italia en los años 50, que era mayoritariamente católica, que iban a misa, que se votaba holgadamente a la democracia cristiana, pero tenían una fe como el que tiene una reliquia que ha heredado de la tradición familiar y que conserva con afecto, con cariño, incluso con devoción. Pero Giussani enseguida percibió que estos chavales, en el fondo, no tenían ni idea de para qué les podría servir la fe. Y cuando algo empiezas a no saber para qué te sirve, fácilmente te va a empezar a sobrar. Y aquello le dolió a don Giussani hasta el punto de tomar una decisión que yo, cuando me la imagino, siempre pienso, estoy convencida de que más de uno le diría: no estarás exagerando, porque abandonó una brillante carrera que tenía en la teología y decidió irse a dar clase de religión a un instituto público en Milán, al Liceo Bercet. En esto fue un adelantado y percibió antes que otros que el cristianismo que sostenía la sociedad católica italiana era un cristianismo que ya solo se apoyaba en los aspectos formales, en las consecuencias externas de un cristianismo reducido a doctrina, a valores, a costumbres, pero que había perdido por el camino esa fascinación donde radican los orígenes de la pretensión cristiana, ¿no? Porque algo que trasluce en todas las páginas de este libro y en todo su percorso, algo que es evidente en don Giussani siempre que le lees o que le ves o que le oyes, es que para él el cristianismo es un acontecimiento y aquello le daba la sensación de que se estaba perdiendo. Para él el cristianismo es un hecho que sucede, que tiene la forma de un encuentro presente y que tiene una pretensión, la pretensión de entrar en tu vida y de llenarla de gusto, ni más ni menos. Y esa es la preocupación que él lleva a los escalones del Bercet. Y la propuesta debió de llegar con cierto atractivo, porque los alumnos enseguida empezaban a buscarle, a hacer corros. Es más, pasaban los años, acababan el instituto, ya no eran alumnos suyos y le seguían buscando. Es así como nace este instrumento, que luego se llamaría Escuela de Comunidad, que es el nombre de la propuesta de trabajo en la que se inserta el percorso, que Giussani empieza a proponerles verse todas las semanas, les propone un texto de trabajo que solía ser un texto o tomado de la Biblia o tomado de la prensa, y les invita a juzgar lo que él les propone a raíz de la experiencia del encuentro que ellos han tenido. Y así nace la Escuela de Comunidad, como un cuerpo a cuerpo entre la experiencia de estos chavales, lo que ellos llegan a ver o a entender, y lo que don Giussani ve, que siempre va más allá, que siempre les abre un horizonte, que a veces, yo lo pienso muchas veces, ¿no? A veces en la Escuela de Comunidad se oyen comentarios como qué extraño esto que dice don Giussani, qué difícil de entender, pero nunca se pierde este atractivo, ¿no? Esta intuición de ir un poco más allá. Después del sentido religioso, que como decía presentábamos aquí hace año y medio,
Hoy nos adentramos en el segundo volumen del Percoso, Los orígenes de la pretensión cristiana. Para ello nos acompaña José Miguel García, doctor en teología, autor de numerosos libros de investigación sobre la historicidad de los evangelios. Este libro recorre, desentraña continuamente hechos del Evangelio, y también un gran conocedor del ámbito juvenil. Durante más de 20 años fue delegado de la Pastoral Universitaria en Madrid y daba clase en la Universidad Complutense, aparte de San Dámaso. De hecho, yo le conocí allí. También ha trabajado en la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. Desde 2021 vive mucho tiempo en Italia. Primero se fue a dar clase en el seminario de Como, donde acompaña también a una asociación de familias dedicadas a la acogida y a la adopción. Y desde el mes de septiembre es rector del Colegio Sacro Cuore de Milán. Gracias, José Miguel. Después del sentido religioso, que es el libro de sobra más conocido y más traducido de Don Giussani, entramos en este segundo volumen. Hay una entrevista en 1987 que le hace a Angelo Scola, porque hasta tal punto el sentido religioso era tan conocido, que el propio Angelo Scola, que era de uno de estos jovencitos que empezaron a seguirle, y le hace una entrevista ya unos años después, ¿no? Ahora es el arzobispo emérito de Milán. Y le dice: su propuesta pedagógica parte del sentido religioso del hombre, ¿no es así? Y Giussani inmediatamente responde, corrigiendo: el corazón de nuestra propuesta es más bien el anuncio de un acontecimiento que sorprende a los hombres del mismo modo en que hace 2000 años el anuncio de los ángeles en Belén sorprendió a los pastores. Un acontecimiento que acaece antes que cualquier otra consideración y que afecta tanto al hombre religioso como al no religioso. ¿Qué unidad existe entre estos tres libros y por qué es importante este vínculo entre el sentido religioso y los orígenes de la pretensión cristiana? Bueno, antes de responder a la pregunta, agradezco la invitación, aunque se lo decía a Yolanda, figúrate si no hay curas o no hay personas capaces de poder hacer esta introducción. Bueno, el caso es que me habéis invitado, he venido, y intentaré responder lo mejor que pueda. El punto central y generativo de todo este curso básico del cristianismo es ciertamente, como muy bien respondía don Giussani a Angelo Scola, es un hecho impensable, imprevisto, porque, como también nos ha subrayado tantas veces don Giussani, cuanto más un hombre tiene una sensibilidad religiosa, más percibe la distancia infinita entre él y el misterio, entre él y Dios. Entonces, que un hombre, Jesús de Nazaret, se haya introducido en la historia, se haya, digamos, identificado con Dios, se haya dicho Dios, es algo que ningún hombre podía imaginar. Porque, atención, si él se ha identificado, este hombre, se dice que es Dios, está diciendo que es el sentido y el cumplimiento de todo, que todo existe por él y para él, que la vida mía y la vida tuya se cumple en él, nace de él es origen y también el destino. Y de hecho, es verdad que leyendo los evangelios, que es el testimonio principal sobre Jesús de Nazaret, no es el único, pero es el principal, aparece muy claro, si uno lo lee, digamos, con sencillez, aparece muy clara la pretensión que tiene Jesús. Luego lo retomaremos un poco más adelante, pero al menos es conocido por todos cómo él se identifica con la verdad, con la vida, con la resurrección, es decir, es la victoria sobre la muerte, la tenemos en él, es él también el vencedor del mal,
etc. Todo esto está claro en los evangelios. Por lo tanto, decirse Dios, solo en Él nuestra humanidad se cumple, solo en Él nuestra humanidad florece. Pero reconocer, y este es el segundo, el elemento que lo une con el sentido religioso, pero reconocer que este hombre y su pretensión son verdaderas, discernir, por lo tanto, si es creíble lo que él dice de sí mismo, y no solamente discernir si es creíble, sino si lo reconoces como una verdad, como que te tienes que fiar, tienes que acogerle, tienes que adherirte a él, ¿no? Pero para que esto suceda en nuestra vida, se tiene que poner en juego nuestra persona, lo que define nuestra, digamos, la persona humana, que es el sentido religioso. Y de hecho, en la misma introducción de este libro, él empieza con estas palabras: para afrontar el tema de la hipótesis de una revelación y de la revelación cristiana, de esta comunicación de Dios y de la revelación cristiana, es decir, que en un hombre se ha manifestado Dios, no hay nada más importante que la pregunta sobre la situación real del hombre. Y explica: ¿no sería posible apreciar plenamente qué significa Jesucristo si antes no apreciáramos bien la naturaleza del dinamismo que hace del hombre un hombre? Cristo se presenta en efecto como respuesta a lo que soy yo. Y solo tomar conciencia atenta y también tierna y apasionada de sí mismo puede abrirme de par en par y disponerme para reconocer, admirar, agradecer y vivir a Cristo. Sin esta conciencia, incluso Jesucristo se convierte en un mero nombre. Por lo tanto, el sentido religioso, o sea, esto que define el ser humano, porque el sentido religioso no es otra cosa que esta urgencia, esta conciencia de que somos hechos por otro y esta urgencia que hay en nuestro ser de conocer este misterio y de saber, ¿no? Claramente quién está en el origen de todo, quién está en el origen de mi vida, quién está en el origen de toda esta creación, ¿no? De una forma más simplista, más sencilla, en el sentido, no simplista, pero más sencilla, leo, porque es conocido también de muchos de vosotros, la conciencia que tenía también Marcos Pope para poder conocer a Cristo. Y él dice en su diario: el primer factor es la conciencia de mi propia necesidad, porque sin ella no estoy abierto al imprevisto, a que otro responda. Sin pregunta, el hecho de que llegue la respuesta no cambia nada. Por lo tanto, el primer punto es la conciencia de la necesidad que se despierta en los choques y desafíos que surgen de los problemas de la vida y nos permite estar delante de Jesús preparados para decir su nombre y reconocerle cuando suceda y cómo suceda. En los años pasados, a lo largo de las semanas, hemos trabajado, efectivamente, hemos hecho este recorrido del libro del sentido religioso. Y lo que nos ha ayudado, al menos a mí, ha sido a conocer nuestra humanidad, a ser más conscientes de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras preguntas radicales sobre el sentido de la vida, sobre el porqué de las cosas, sino
si la escuela de comunidad no ha quedado en algo meramente intelectual, es verdad que ha despertado en nosotros, podríamos decir, incluso utilizar la palabra educado en nosotros la humanidad, entendiéndolo el educado en el sentido etimológico, de la palabra latina educere, que lo que significa es sacar, extraer. Y es verdad que lo que ha debido favorecer, a mí me ha favorecido tanto, ha sido sacar, extraer mi propia humanidad y hacerla mucho más consciente. A esa humanidad que tiene estos anhelos, estos deseos, estas preguntas radicales, es a la que viene a responder a Jesús de Nazaret. Para poderle reconocer, ciertamente, tiene que estar viva mi humanidad. Como decía muy bien el texto de Marcos, o como ha repetido tantas veces don Jus, no hay respuesta más absurda a una pregunta que no se plantea. El problema, por lo tanto, es que la persona humana, si no es consciente de su propio ser, de lo que la define, no podrá reconocer como verdadera la pretensión de Cristo. Porque distraído o inconsciente de su necesidad radical, de su pregunta, no caería en la cuenta de la correspondencia de Cristo, no caería en la cuenta de la respuesta que es Cristo a toda su humanidad. Y luego está el tercer volumen, ¿por qué la Iglesia? Cristo responde, sí, a mi humanidad, es la pretensión que Él tiene, si es Dios, pero ¿cómo permanece la historia? Porque Él es un personaje de hace más de 20 siglos. ¿Y cómo podemos nosotros encontrarlo? Si queda en alguien que vivió hace ya tanto tiempo. De nada serviría que Dios se haya hecho hombre en Jesús de Nazaret si yo no pudiera encontrarlo, si yo no pudiera tener una relación tan real y concreta como la tuvieron los discípulos Juan y Andrés. Y a esto es a lo que responde justamente el tercer volumen. Cristo permanece en la historia, en la comunidad cristiana. Actúa y se hace presente a través de esta compañía, cuya característica principal es que es el cuerpo de Cristo, como lo hemos aprendido también en la catequesis y también en lo que es un camino de fe. Y es cierto que el tercer volumen es el que nos permite justamente concretar cuál es la modalidad del encuentro con Cristo y de la adhesión a Cristo Jesús a través de esta compañía. El acontecimiento de Cristo, ya entramos en el libro en concreto, entra en la historia haciendo un cambio de método radical. En el capítulo 3 empieza con un famoso gráfico de don Giussani, donde aparece una línea, una flecha horizontal, que sería la historia de los hombres, nuestra vida, de donde salen varias flechas hacia arriba de gente que busca a Dios, ¿no? La X ignota, ¿no? El gran desconocido que está allí, en lo alto, siguiendo un método, como dice don Giussani, apto para los genios, ¿no? Para los que tienen una cierta genialidad artística o intelectual y son capaces de llegar a intuir dónde pueden encontrar a Dios, ¿no? Dónde pueden alcanzarle. De pronto hay una flecha que baja. Dios invierte el orden de las flechas y esa X baja hasta tocar la flecha horizontal. Este cambio de método de Dios, dice aquí don Giussani, implica un cambio de método para que los hombres puedan conocerle, ¿no? Ya no tenemos que buscarle, ya el centro no está en la genialidad o en nuestras capacidades. Ahora lo esencial es la libertad del hombre que lo reconozca. ¿En qué consiste este cambio de método y en qué nos afecta?
que requiere de nosotros. Es verdad que el hombre, teniendo conciencia de que él no se hace y de que la realidad no se hace por sí misma, tiene conciencia de que alguien en el origen lo ha hecho todo o lo hace todo, lo ha creado, ¿no? Es el misterio, la X, ¿no?, a la cual hacía alusión ahora. De hecho, vuelvo a referir, en todo el recorrido que hemos hecho de la Escuela de Comunidad, hemos identificado el sentido religioso como la característica propia del ser humano. A mí me gustaba mucho oír a don Lluís decir que el hombre consiste en la relación con el misterio, porque es cierto, es ahí donde el hombre expresa su ser verdadero. Y por lo tanto, esta relación con el misterio no es solamente para el hombre, no se conforma con que sea algo vago, confuso, quiere ver su rostro, y eso lo expresa también en muchos textos religiosos. Desea ver el rostro del misterio que hay detrás de esta realidad o que hay detrás incluso de las circunstancias de la vida. Este deseo de conocer el misterio es lo que ha generado las religiones. Es un intento de relacionarse y conocer justamente el que está en el origen de todo. De alguna manera, la existencia de este misterio, o de Dios, como queramos decirlo, uno lo percibe a través de la creación de sí mismo y del creado. Es vamos a decir, para entendernos, la revelación natural. Pero hay un pueblo en la historia que es el pueblo de Israel, donde misteriosamente, y también no por mérito propio, porque no lo es, porque empieza la historia de la revelación sobrenatural, empieza por esta elección de Abraham, ¿no?, y luego la generación de este pueblo que ha sido el que ha tenido digamos, contacto y esta relación privilegiada con Dios, ¿no? Pero es cierto que frente a las religiones, la posición del pueblo de Israel es muy distinta. Para las religiones, efectivamente, sería el esfuerzo humano por conocer o por llegar a conocer a Dios, y se juega más en los que son inteligentes o geniales, que pueden intuirlo más. En la revelación del pueblo de Israel, lo que siempre se subraya es claramente la escucha y la adhesión, la obediencia, ¿no?, el seguimiento. En cualquier caso, es verdad que por el propio esfuerzo humano el hombre no puede llegar a conocer a Dios. Tiene que manifestarse, tiene que darse esa revelación. Pero insisto que lo más sorprendente es lo que ha sucedido en el pueblo de Israel, que un hebreo, Jesús de Nazaret, se haya dicho Dios mismo, ¿no? Y por lo tanto se haya hecho hombre, Dios se haya hecho hombre, y a partir de entonces conocer a Dios coincide con encontrar a este hombre. El método ya no es toda la tensión de inteligencia, de búsqueda, de afán, sino es un encuentro fortuito, además gratuito. En la página 39 de los orígenes de la pretensión cristiana explica muy bien este cambio radical don Josu, y dice: en la hipótesis de que el misterio haya penetrado en la existencia del hombre, hablándole en términos humanos, la relación del hombre-destino, la relación del hombre-misterio,
Ya no se basará en el esfuerzo humano, entendido como construcción e imaginación, como estudio dirigido a una cosa lejana, enigmática, como tensión de espera hacia algo ausente. Será, en cambio, dar con alguien presente. En esto consiste el cambio radical. Ya no es central el esfuerzo de una inteligencia y de una voluntad constructiva. Coincidiría con la experiencia de un encuentro. El dar con una persona presente es una evidencia fácil para el niño y para el adulto. En la dinámica reveladora de esta hipótesis, el principal acento no cae ya sobre la genialidad y la capacidad de iniciativa, sino sobre la sencillez y el amor. Me parece que aquí él explica con mucha claridad este cambio radical de método. ¿Por qué? Pues porque el que va a poder conocer, aparte, evidentemente, tiene que tener, digamos, el encuentro gratuito. Eso es verdad, es un encuentro imprevisto. Pero ¿quién toma en serio el encuentro? Aquel que es sencillo, aquel que está en una posición, digamos, de apertura, de atención, ¿no?, a la realidad, y no está metido en sus elucubraciones o en sus cálculos. Por lo tanto, efectivamente, ya no es como un esfuerzo humano de algo que hay que conseguir, sino es una atención a la realidad, una atención a algo que viene de fuera, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante también lo que subraya don Giussani en el capítulo 3, y por lo tanto también quiero como subrayar esto también, porque él dice que este cambio de método también tiene una modalidad, evidentemente, y él pone dos condiciones o dos características: la convivencia, el convivir, el compartir con aquel que uno encuentra, y la atención, la observación atenta, porque es estando atento a estos signos o a estos signos o señales que nos da esa persona como nosotros podremos ir conociéndola dentro de una convivencia, ¿no? A mí me parece que él subraya clarísimamente el método que también aparece con una claridad meridiana en los evangelios, porque los evangelios, no todos los que oyeron las palabras de Jesús, no todos los que vieron los milagros creyeron en Jesús, siguieron a Jesús, dieron crédito a lo que él decía de sí mismo. Si miráis, vamos, históricamente, el núcleo que se adhiere a Jesús dentro del judaísmo, que es ahí donde nace el cristianismo, era una minoría. La mayor parte del pueblo judío no se adhirió. Y por supuesto, claro, como no, la inmensa mayoría también de las autoridades, ¿no? ¿Quién se adhiere? Los discípulos, los que convivieron con él, los que tuvieron, diríamos, una relación con él que favoreció justamente esta sintonía, simpatía, en una continua observación de lo que él hacía, decía y vivía. Por lo tanto, fue esa convivencia de los discípulos con él lo que favoreció esta adhesión a Cristo, este reconocimiento claramente de quién era Cristo, a través de lo que él decía y actuaba. Y también hoy, para nosotros, estas son las condiciones imprescindibles. Una convivencia con la compañía generada por él y con la que él se ha identificado.
y una adhesión y seguimiento a la propuesta que en esta compañía Cristo presente nos hace. Y aquí me parece que es muy importante el que caigamos en la cuenta, una adhesión no parcial, sino total, con una sencillez como el niño. De hecho, Jesús en el Evangelio siempre pone como ejemplo al niño. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y es que es efectivamente el niño es aquel que está dependiendo totalmente del padre y de la madre, porque la vida viene de ellos. Viene de ellos, no es generada por él. Y en efecto, también a nosotros nos interesa poder participar en esta vida y humanidad de Cristo, en la suya, que Él es el que la comparte con nosotros. Y la manera de poder compartir esta vida de Cristo es esta adhesión y seguimiento sencillo, decidido, total. De lo que dices me surgen algunas preguntas. A partir de este punto que acabamos de escribir del cambio de método, dice don Giussani en la página 62, llegados a este punto ya no nos hallamos ante un problema de orden teórico, sino histórico. La pregunta ya no es si es razonable o justo lo que dice el encuentro cristiano, sino ¿es cierto que ha sucedido o no? Tú lo decías hace un rato, ¿no? Ahora se trata de discernir si es creíble lo que él dice de sí mismo. De hecho, lo acompaña con la famosa cita de Dostoyevsky en esta pregunta sobre si un hombre culto, un europeo de nuestros días, puede realmente creer en la divinidad del Hijo de Dios, Jesucristo. A partir de ahí empieza a describir este encuentro, ¿no?, que tú ahora has descrito de Jesús con los discípulos. Y empieza a describir toda la trayectoria que tienen que hacer los discípulos conviviendo con él. Conviviendo además con alguien que ya conocían, que ya sabían quién era, de qué casa venía, cuál era su familia. Y sin embargo, a medida que conviven con él, va surgiendo esa coletilla que dice don Giussani en los Evangelios. Y creyeron en él. Y Giussani se pregunta, ¿cómo que creyeron en él? Si ya habían creído antes. Y no dejan de preguntarse, ¿pero este quién es? Pero si ya lo conocían. ¿Cómo se conoce a Cristo, ¿no? Tú ahora decías, no basta una adhesión parcial. ¿Qué quiere decir una adhesión total? ¿Qué significa esta trayectoria de la convicción, desde el asombro hasta la convicción, hasta decir, sí, me lo creo? ¿Qué requiere de nosotros? ¿Y cómo es posible hoy? Sí, estamos, evidentemente, claro, estamos hablando de un hecho histórico, de un acontecimiento, y por lo tanto, saber si es verdad o no lo que ha sucedido no es una cuestión teórica, es una cuestión de orden histórico. Y por lo tanto hay que usar, evidentemente, el método histórico. Y por eso me parece muy importante, aunque hemos subrayado la condición de la propia humanidad, pero ojo, aquí en el capítulo 3 también subraya un aspecto muy importante, a mi modo de ver, don Giussani, y lo leo porque me parece muy, muy importante tenerlo en cuenta. Está aludiendo a cómo afrontar esta pretensión de Jesús. No es un problema de pareceres, de gustos, ni siquiera se trata de un problema de análisis del ánimo religioso. Una indagación sobre el sentido religioso no lleva a entender si el cristianismo nos transmite una noticia verdadera o falsa. El sentido religioso es un fenómeno de la persona. Por eso ya hemos aclarado como el método para abordarlo es reflexionar sobre nosotros mismos. Sin embargo, el que Cristo haya dicho o no que es Dios, el que sea o no sea Dios, y el que todavía hoy llegue o no llegue a nosotros, es un problema histórico. Por eso,
el método para resolverlo ha de ser el que le corresponde y el que corresponde a la gravedad del dicho problema. Es un método histórico y, por lo tanto, es un método que tenemos que tener muy en cuenta lo que narran los evangelios, porque es cierto que los evangelios recogen claramente cómo él se dio a conocer. El evangelio está escrito, lo dice San Juan con mucha claridad, para que conozcáis a Cristo, quién es. Pero ellos, los discípulos, han recogido en los evangelios justamente la manifestación de la conciencia que tenía Jesús de sí mismo, a través de sus palabras, a través de sus obras, ¿no? Y es muy interesante caer en la cuenta que la concepción que está expresada en los evangelios, el lenguaje y la modalidad con las que él expresa su conciencia, dice quién es él, son típicamente judías. Y lo digo porque, quienes tengan que estudiar evangelios, saben que durante décadas los exegetas, sobre todo los alemanes, pretendieron, es verdad que en los evangelios se afirma que Jesús es Dios, ¿no? Pero pretendieron explicar cómo esta, digamos, pretensión divina de Jesús, no como una expresión de su conciencia, sino como una mitificación hecha por parte de los discípulos, en contacto con el paganismo, en contacto, digamos, con el politeísmo, con los dioses y los héroes. Cuando se difunde, es verdad que también se ponía muy tardía la redacción de los evangelios. Ahora ya, gracias a Dios, empiezan los estudiosos a reconocer que son bastantes más antiguos de lo que decían la escuela de Tubinga. Pero es muy interesante caer en la cuenta que si eso fuera verdad, lo que decían todos estos estudiosos, tanto la concepción como el lenguaje como la modalidad serían griegas, helenísticas. Y no, son típicamente judías. Pongo un ejemplo para que me entendáis. ¿Cómo él manifiesta su divinidad, la conciencia que él tiene de que es Dios? Bueno, pues se pone por encima del templo, imagen típicamente judía. O se pone por encima, se dice el Señor del sábado, o se dice el origen de la ley y el verdadero intérprete de la ley. Para un judío, todo esto es clarísimo que está diciendo, este se está poniendo en el lugar de Dios. Es más, es muy bonito ver cómo el evangelio más antiguo, el de Marcos, desde el inicio, cuando empieza su predicación pública, empieza él ya con esta pretensión, con esta comunicación de su divinidad. Recordáis, está en el segundo capítulo, el milagro del paralítico, el que le llevan y quieren bajarle, le bajan desde el techo porque no pueden acercarle. Y lo que hace Jesús antes de curarle es: tus pecados quedan perdonados. E inmediatamente empieza, pero ¿quién se cree este? ¿No? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y en efecto, Él se atribuye el poder de perdonar los pecados. Por lo cual, está, como veis, utilizando imágenes y un lenguaje típicamente judío, una modalidad de comunicación de su conciencia típicamente judío. Y es muy sorprendente el ver también cómo él se relaciona con sus discípulos, porque había esas escuelas rabínicas y estaban los maestros, ¿no? Pero el rabino siempre hacía referencia a la ley
o a la interpretación de los maestros anteriores a él. Cristo no. Cristo enseñaba con autoridad, dicen los evangelios. Este no enseña como los rabinos, enseña con autoridad. Es decir, él se coloca clarísimamente con una potestad que solo le pertenece a Dios, ¿no? Y incluso en el modo como se relaciona con los discípulos, él se coloca en el centro y la raíz de las relaciones entre ellos. No la ley, no la enseñanza de los mayores. La vida, por lo tanto, consiste en la relación y en el seguimiento de él. Yo no sé si habéis leído, pero si no lo habéis leído, os aconsejo porque os puede ayudar a entender esta pretensión de Jesús manifestada en los evangelios clarísimamente, un libro que se hizo famoso porque Benedicto XVI estableció un diálogo con el rabino Jacob Neusner, que lo escribió. Un rabino habla con Jesús, está publicado en Ediciones Encuentro y por lo tanto muy accesible a todos. Y es un libro muy interesante, interesantísimo. Recuerdo que yo lo leí por casualidad en un verano cuando estaba en Roma, que me cayó por casualidad en las manos, y me dejó alucinado porque digo, ¿qué intuición tiene este rabino para entender la pretensión de Jesús clarísimamente? Y es verdad. Una pretensión única. Lo dice muy bien, y me permitís que lea este texto también de don Giussani porque lo expresa con muchísima claridad. Dice, el anuncio cristiano es que un hombre que comía, caminaba, que llevaba a cabo normalmente su existencia humana, ha dicho, yo soy vuestro destino. Yo soy aquel de quien todo el cosmos está hecho. Objetivamente, es el único caso de la historia en que un hombre se ha no ya divinizado genéricamente, sino identificado sustancialmente con Dios. Desde el punto de vista de la historia del sentimiento religioso de la humanidad, debe observarse que cuanto mayor ha sido la genialidad religiosa de un hombre, más ha percibido y experimentado su distancia de Dios, la supremacía de Dios, la desproporción entre Dios y el ser humano. Cuanto más genio religioso tiene un hombre, menos tentación siente de identificarse con lo divino. El hombre puede efectivamente actuar fingiéndose Dios, pero teóricamente es imposible concebir tal identificación. Estructuralmente el hombre no puede identificar su evidente parcialidad con el todo, excepto en el caso de una clamorosa y manifiesta patología, que no es lo que sucede con Jesús. No era un loco, era un hombre con una inteligencia, con un saber, con un conocimiento, con una astucia, digamos, con una humanidad que todos se quedaban asombrados. Y de hecho, que la pretensión de Jesús fue entendida clarísimamente por todos, es que el motivo de su condena, la condena del Sanedrín, que es la que genera la condena de Jesús, es por blasfemia. En los textos rabínicos todos están de acuerdo en que efectivamente esa condena fue justa, porque era un meshit, es decir, un blasfemo y un idólatra. Entendieron, pues, por lo tanto, muy bien, claramente, muy bien, la pretensión que tenía Jesús. Hay una cosa que has dicho que me suscita una pregunta. Si bien antes de la inversión de método para conocer a Cristo dependía de la genialidad intelectual o artística que uno tuviera y podría acercarse muy limitadamente, decías ahora conocer a Dios consiste en encontrarse con Él. Entonces, si antes dependía de tus capacidades, ahora depende de tu suerte.
Depende de tu suerte, sí, en el sentido, vamos a decir, depende de la iniciativa de otro. Lo que pasa es que esta iniciativa a mí me sorprende mucho, por ejemplo, todos los evangelios acaban con una palabra, con una indicación que Cristo hace a los discípulos: id al mundo entero y predicad el evangelio. En todos los evangelios, acaba así. O sea, él es muy consciente, igual que es un misterio, es verdad. Dios podía haberse manifestado de otra manera, pero se ha identificado con un hombre. Y el método sigue igual. El encuentro con Cristo pasa a través siempre de un hombre, a través de unas personas. El problema, para que no sea simplemente afortunados y no afortunados, no, el problema lo tenemos nosotros, porque todos los que estamos aquí hemos sido elegidos para hacer presente a Cristo en el mundo y para que otros lo conozcan. Por lo tanto, no es, es cierto que se tiene que dar ese encuentro, pero ese encuentro depende de si nosotros realmente buscamos, como también Cristo vino hacia nosotros para encontrarnos, ¿no? Entonces, a mí me parece que deberíamos ser muy conscientes de que efectivamente todos los hombres esperan conocer a Cristo, incluso los que están los más alejados, porque si Él es el que cumple la vida y el deseo del hombre es que se cumpla la vida, el problema es si nosotros somos conscientes de esta tarea, de esta misión y la tomamos en serio. En España parece que Dios se ha puesto de moda. Los periódicos hablan todos los días del giro católico que se ha dado en llamar por una expresión de Diego Garrocho en El País, sobre todo a raíz de la película Los Domingos y el disco de Rosalía. Tú conoces bien el mundo juvenil, has tratado siempre con jóvenes y hablábamos, preparando este acto, de que a los jóvenes les ha tocado vivir un mundo bastante más complicado y exigente que el que tuvimos en generaciones anteriores. Las redes sociales les obligan a estar muy a la altura, a exigirse mucho. Y a veces eso les hace vivir con una búsqueda constante, agotadora y bastante confusa de la felicidad, de una imagen de la felicidad, de la perfección, y a menudo colapsan, ¿no? Los datos de salud mental entre los jóvenes son brutales. Con esta ola católica, en la prensa también se ha hablado, pues por ejemplo, leo solo 3 frases para no enrollarme mucho. Juan Tortosa decía en Diario Público: estamos ante una generación que busca el sentido en medio del caos, ¿no? Esta moda católica también sirve para hablar del sentido. Nuria Lavari decía en El País: ahora las chicas quieren ser monjas o como mínimo encontrar la libertad lejos de esta opresiva sociedad. O Sandra Bravo, que decía: cuando Rosalía y sus adeptos se visten de monja, no visten religión, visten significado. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos ayudarnos nosotros mismos a percibir la diferencia entre los miles de impactos que recibimos todos los días, entre esas satisfacciones momentáneas que nos ofrecen una cierta imagen de la felicidad y esta correspondencia imposible de la que habla don Giussani, que da Cristo, ¿no? Con esta pretensión total? ¿Cómo podemos ayudar a no reducir esta pretensión en un impacto más? Bueno, yo no he seguido mucho toda esta movida, porque en realidad es que allí en Italia los periódicos se interesan poco de España, muy poquito. Pero algo me ha llegado, aparte que habéis publicado ya en la web del movimiento, ¿no? También artículos. Bueno, lo que yo sí que creo es verdad que se está haciendo más consciente en los jóvenes como sí, un vacío o algo que no se cumple. Esto sí lo percibo también allí. Y por lo tanto,
están buscando siempre, ¿no? Pero son más conscientes de que lo que buscan y lo que encuentran no acaba de responder a ese vacío, a ese deseo que tienen, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente, sí, también me doy cuenta, sobre todo en el trato con todos estos adolescentes, que estamos en una época de mucho impacto. Y entonces queda todo muy en el nivel del sentimiento, ¿no? Solamente si empieza, porque es cierto que solamente si empiezan a percibir como una correspondencia imposible que tú decías, ¿no? Si empiezan a percibir una humanidad nueva que les acompaña, no que ellos empiezan a tener, ¿no? Pero con alguien que estando con él, la vida se hace más bonita, se hace más intensa, que era lo que les ocurría también a los discípulos, ¿no? Entonces, esto es lo que poco a poco va introduciéndolos en una experiencia de humanidad verdadera. La emoción no genera un cambio. La convivencia con alguien que vive de un modo distinto, más humano, más verdadero, sí va introduciendo un cambio en ti, en el joven, ¿no? Entonces, y de hecho, uno se empieza a mirar, se empieza a concebir de otro modo, ¿no? Pongo un ejemplo. Algunos de vosotros seguramente ya lo habéis oído, pero me refiero de nuevo a la vida de Marcos, que está siendo sorprendente, como está generando también mucha vida en muchos jóvenes. Era un chaval muy centrado en sí mismo y muy, digamos, se hundía cuando efectivamente se hacía evidente su propio límite o su propio pecado. Bueno, pues en el camino y en la relación con Cristo cambia radicalmente. Y este cambio lo expresa, es un poquito largo el texto, pero me parece que es precioso y merece la pena escucharlo. Él solía escribir a Cristo, no todos los días, pero algunos días. Y en este día decía: estoy agotado por el día, dolorido por la enorme capacidad de descuido y desatención que tengo por el Señor y por la falta de capacidad que tengo de ser sencillo y de gustar más su gloria que la mía. Sigo buscándome a mí más que a Él y me duele en el corazón. Sigo prefiriendo ser afirmado que afirmarle a Él. Sigo viviendo para mí, por muy tímidos que sean mis gestos por cambiar. Pero prefiero acostarme, aquí está el cambio radical, pero prefiero acostarme también fijándome en la ternura que ha tenido conmigo, perdonándome los pecados, acogiéndome de nuevo y acompañándome de cerca con paciencia. Me acuesto queriendo manifestar en este gesto tan pobre y pequeño que Él es el afecto y el amor de mi vida, o que por lo menos deseo que lo sea, diciéndole que le quiero, que le echo de menos, que le ofrezco todo lo que soy. Cristo, si no pronunciamos su nombre con temor y amor, nos perderemos la raíz de todas las cosas, de lo que más vale en el mundo afirmar cuando uno se acuesta. Ni siquiera lo que ha hecho, ni siquiera los dones que me ha concedido, ni siquiera nuestros méritos o cuánto nos han afirmado, solo su nombre. Por eso vale la pena, y así los cojo, acostarme diciendo con gusto: tú eres todo y yo nada. Te quiero con todo mi corazón. Mañana caeré y pecaré, pero aunque sea solo en este instante, te entrego mi vida a ti, Rey de reyes, belleza y amor. A ti que estuviste con Juan y Andrés y hoy vives cerca de mí. A ti que estuviste en la cruz por mí, a ti te digo que te quiero, que puedes disponer de mí y que nada deseo más que estar en tu presencia, afirmándote como sumo bien.
no soy capaz de expresar con palabras aquello que desea hacer mi corazón en este instante por fin bien aprovechado. Que un joven pueda expresar esto es claramente una humanidad distinta. Y eso ha sido posible por una convivencia con otros adultos, porque él luego lo dice a los amigos. Hay que seguir, hay que pegarse a aquellos que son testigos. Por lo tanto, me parece que es fundamental esta dinámica. Saltamos al capítulo 8, que está dedicado a la concepción que Jesús tiene de la vida. Y dice don Giussani en la página 147, lo que entra en el mundo con Jesús es el descubrimiento de la persona, la pasión por ella. Y Giussani hasta se sorprende de que Jesús se apasione tanto por el hombre, por algo que es efímero. Lo expresa con esta pregunta: ¿cómo se justifica la apasionada e intransigente afirmación que nos viene de Jesús del valor absoluto del individuo, si éste antes no existía, si surge del mundo como la espuma de la cresta de la ola, para disolverse de nuevo en él, si fenoménicamente es una derivación del pasado, un efecto de datos biológicos anteriores destinado a desaparecer? ¿Qué ve Jesús en nosotros para apasionarse tanto? Sí, de hecho, don Giussani le gustaba repetir con frecuencia un texto del Evangelio donde se recoge la conciencia que tenía Jesús de la persona humana, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Y dice, ¿o qué puede dar el hombre a cambio de su vida? O sea, nada vale tanto como la vida del hombre. Y esta pasión que tenía Cristo por el hombre la manifiesta muy bien don Jus, y esperemos trabajarla con decisión, el capítulo 8, donde don Jus expresa justamente la concepción que tenía Jesús de la vida, ¿no? Es un capítulo muy rico. Yo no me voy a detener ahora a destacar todo, pero lo que sí me parece, quería destacar algunos rasgos que él en el capítulo 8 subraya. La primera, lo digo porque es también como un cambio radical en la época que vivimos o en la cultura en la que estamos sumergidos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos repetido permanentemente o de un modo o de otro en conversaciones esa intuición genial que tiene don Jus de cuando dice, no, en este momento, si yo soy consciente de que no me doy la vida, de que no me hago yo. Y por eso esa frase que él la hemos leído y repetido tantas veces, yo soy tú que me haces. Que es una afirmación de la dependencia total. El hombre depende, que es muy distinto, contrario a la concepción del hombre actual, de lo que el mundo hoy, ¿no? Eres tú el que decides todo de tu vida, no es verdad, como si fuera autónomo, como si fuera absolutamente independiente de todo. Que por desgracia, esto también lo veo en los chicos, el influjo de esta concepción, no quieren depender y por lo tanto están en una posición a veces de desconfianza. Es curioso, pero es así. Desconfían de los padres y desconfían de los adultos también en la escuela. Gracias a Dios, no todos. Pero decía, hay una frase que es muy provocadora, que dice don Giussani, que dice, solo hay una alternativa. O depender de Dios y ser libre de todo, o ser libre de Dios y entonces ser esclavo de las circunstancias. Y esto me parece que es verdadero
vamos, como experiencia, porque llamativamente estos chavales que se les hace creer que son absolutamente independientes, que pueden hacer y decidir todo, tienen una dependencia bestial, pero bestial, de los Instagram, TikTok, una cosa llamativa. O sea, dependen efectivamente del mundo, dependen del poder. Luego hay otra característica que es muy bonita porque dice claramente lo que somos. Hemos sido creados por amor y para amar. Y yo siempre suelo repetir un dicho de Jesús que no está recogido en los Evangelios, pero que está recogido en los Hechos de los Apóstoles, en boca de Pablo, que él dice: hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y es también algo radicalmente distinto a la época de hoy, porque estamos muy como dominados por lo que se me da, por lo que consigo, y no tanto por ese amar, por ese afirmar a otro. Otra característica que es el valor irreductible de la persona. No es, porque hay algunos artículos interesantes que también lo hacían eco, lo hacía, no en el libro, en otros textos, don Lluís, que a veces se ha hecho al hombre como si fuera efectivamente la dignidad dada por el Estado. No, la dignidad le es propia, dada claramente por Dios. Y por lo tanto el valor de la vida es desde el inicio hasta el final. Es la dignidad, la grandeza de la vida humana lo que afirma Cristo, como hemos visto en el texto inicial del Evangelio que decía. Y luego, algo que a mí me gusta mucho es el camino. O sea, la vida es descrita como un camino, porque esto nos hace estar siempre abiertos a una novedad, a algo que tiene que suceder, a algo que todavía tenemos que llegar, a no instalarnos, algo que también con mucha frecuencia la vida burguesa es puesta como modelo en la actualidad. O sea, quiero decir, la concepción del hombre que tiene Cristo es muy distinta a la del mundo, radicalmente distinta, pero es muchísimo más consistente, verdadera y atractiva, sin duda ninguna. A mí me encanta caminar y por lo tanto también cuando define la Iglesia, ¿no?, al hombre como homo viator, la vida es un camino, me hace ser mucho más consciente, claramente, de lo que tiene que llegar. Y me hace estar en una posición de espera y, por lo tanto, de un deseo que define mi vida. No, me parece que es importante, además, caer en la cuenta, porque claro, ¿quién puede realmente dar a conocer lo que es el hombre? ¿Quién la ha creado? Eso lo dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, ¿no? Cuando afirma claramente que Cristo manifiesta al hombre lo que es el hombre. A don Giussani le gustaba mucho citar el texto de Mario Vitorino, ¿no? Cuando descubrí a Cristo, cuando me encontré con Cristo, me descubrí hombre. Y es verdad que la concepción que tiene Cristo de lo que es el ser humano, de lo que es la persona, es de una belleza y de una radicalidad enorme frente a lo que el mundo de hoy nos dice y frente a lo que normalmente los jóvenes suelen identificar. Esperemos, porque en realidad también lo decía don Giussani y hoy se dice mucho. En Italia se está escribiendo muchísimo sobre la educación. Aquí sé que habéis hecho el congreso sobre la educación y una de las cosas que ya decía don Gius y que continuamente aparece en estos artículos es que
no existen adultos. O sea, no existen verdaderamente personas que viven una grandeza humana delante de los jóvenes y, por lo tanto, flaquea la educación, claramente. La falta de adultos hace que entre la educación en crisis. Pero bueno, no me quiero alargar en esto, que ya el movimiento lanzará también una campaña sobre la educación. Sí, de hecho, ya tenemos que ir acabando. Solo una última pregunta brevísima. ¿Qué diferencia hay entre leerse este libro como el que lee un libro cualquiera, una novela, o trabajarlo dentro de la trayectoria de la Escuela de Comunidad? Bueno, el título con el que normalmente hemos llamado ese momento de encuentro, Escuela de Comunidad. O sea, aparte que es impepinable, porque es verdad que don Just también dice, os aconsejo, porque tenéis los textos de don Just cargados en la web del Movimiento de Comunión y Liberación. Hay 4 textos preciosos sobre cómo se debe hacer la escuela de comunidad, cuál es el método, pero por qué es importante la escuela de comunidad, y es de una radicalidad, lo que dice ahí don Just, enorme. Yo había traído solamente 2 páginas, son varias, son unas 10 páginas, pero el tiempo efectivamente no nos lo permite. Pero a mí me parece que hay un punto que es fundamental, y es: si Cristo se manifiesta en la comunidad, si Cristo usa de nuestra comunión, de nuestra compañía para hacerse presente, es evidente que yo solamente en la medida en que participe y haga un trabajo también con esta, digamos, dentro de esta comunionalidad, podré entender claramente quién es Cristo. Y no lo intelectualizaré. Leer el libro insisto que don Just dice que hay que leerlo diariamente. Recuerdo la anécdota que siempre comentaba Erasmo, que decía que les había dicho: leed en pareja, aunque solamente sea 5 minutos, siempre la escuela, cada día. Y ellos la leen, la siguen leyendo. A veces, decía Erasmo, cuando yo me estoy duchando, Serena desde fuera me grita la escuela de comunidad, el párrafo que toca para ese día. Bueno, pues es verdad que hay que leerla diariamente, pero es cierto que la comprensión y, sobre todo, la carnalidad y salvar el peligro de que no sea algo intelectual sucede solamente en el momento en que hacemos efectivamente la escuela de comunidad juntos, donde ahí a veces se sorprende uno, porque no es verdad que don Just subraya mucho la responsabilidad del que guía, incluso llega a afirmar que ahí se juega muy buena parte de la escuela de comunidad, tiene toda la razón, para que no se convierta en algo intelectual. Pero es verdad que es sorprendente, porque muchas veces una pregunta o una intervención del más, digamos, marginal, centra, reclama y nos ayuda a entender. Eso es una gracia inmensa. Solos en casa, eso no sucede. Muchísimas gracias, José Miguel. Yo poco que añadir, solo estando aquí, año y medio después, en el mismo sitio donde presentábamos el sentido religioso, no puedo evitar recordar cómo Jesús Carrascosa, nuestro querido Carras, hablaba siempre de la escuela de comunidad, ¿no? Que él siempre nos decía, nos lo dijo aquí, en este escenario, que para él ir a la escuela de comunidad era ir a la quinta higuera, ¿no? Lo decía con una imagen que es muy gráfica y muy pedagógica, ¿no? Él se imaginaba a los discípulos después, al final de la jornada, después de pasar el día con Jesús, que le dirían: buenas noches, oye, pero mañana os espero en la quinta higuera de la orilla derecha del Jordán, ¿no? Y Carras siempre nos decía, ir a escuela de comunidad es ir a la quinta higuera convocado al encuentro con Cristo, ¿no?
A este no voy a resumir nada de lo que ha dicho José Miguel, ni lo voy a repetir, ¿no? Pero sí ir en busca de ese rostro, que es el rostro con mayúsculas, como él decía, que muestra una humanidad nueva y que hace más bella la vida, con ese deseo, con ese interés en todas las comunidades que hay presentes en 90 países de Comunión y Liberación, por pequeña que sea la comunidad, allí donde hay 2 personas hay una escuela de comunidad, donde la semana que viene empiezan a trabajar este libro, ¿no? Todos aquellos que quieran participar, es un lugar abierto a todo aquel que quiera descubrir esta humanidad de Cristo, esta pretensión de incidir en nuestra vida y de hacerla más bella. Estáis todos invitados. En la página web hay un listado con las escuelas de comunidad que tengáis más cerca. A la salida está a la venta el libro y solo os puedo desear buen trabajo y darle las gracias a José Miguel. Gracias a vosotros.